Buenas tardes, amigos. Hoy estamos aquí en este programa que vamos a hacer un conversatorio sobre las nuevas tecnologías y su influencia en la literatura. Tenemos aquí una serie de escritores distinguidos y estamos todos, es decir, aunque estamos unidos por la internet, realmente todos estamos a una gran distancia. Tenemos a José Ignacio Velasco Montes, que es un escritor muy prolífico, y yo siempre me he preguntado cómo, teniendo una profesión como él, que de bastante dedicación, como era cirujano, pues bueno, ha escrito tantos libros. Uno de ellos, es decir, muy interesante, y que estaba leyendo el otro día, es Nube, Lluvia, Barro y Sangre, sobre las vicisitudes en la Primera Guerra Mundial. En realidad, bueno, todas las guerras son vicisitudes, en fin. Y después tenemos, bueno, a Lázara Ávila, que es una escritora, es decir, cubano-americana, y tenemos a Lola Fernández Esteves, que es decir, que es una escritora española, también muy talentosa y autora de Tiempos de Zar. O sea, el último libro de Lázara Ávila es un libro que no lo he leído completamente, sino pequeños fragmentos, pero todos los que lo han leído se han sentido muy impresionados porque pertenece, es decir, a esa época de lo que pasó en Cuba cuando se suspendió la ayuda soviética que mantenía al régimen. Por eso el título tiene Llorar no cuesta. Entonces, pero José Ignacio, por favor, háblanos algo sobre, es decir, este tema, tu opinión sobre, es decir, las nuevas tecnologías y su influencia dentro de la literatura. De entrada, nosotros ya somos parte de esa nueva tecnología porque estamos haciendo un conversatorio que, aunque me gustaría que estuviéramos sentados en una mesa por ahí, en un café madrileño, pero estamos un poco lejos. Pero háblame algo de eso, José Ignacio, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Tardes en España todavía. Hace un sol espléndido, una temperatura fenomenal aquí en la playa del sur. Vale, sobre ese tema yo tengo las ideas muy claras, porque hace tiempo que no acabo de entender cómo es posible que la tecnología actual esté llevando a la juventud a que no saben hablar, no saben leer, no saben escribir, y lo único que utilizan es el teclado de los teléfonos y la convierten en una Q y cosas por el estilo. Todos son siglas y más siglas y una serie de cosas. Y luego viven esclavos del teléfono. Son capaces de estar en el teléfono durante horas enredando con él y no son capaces de leerse un libro. Ni siquiera ya por internet, en la pantalla no, y menos en papel. De manera que esa es mi opinión claramente, Ismael. Sí, parte, bueno, es esa adicción al teléfono que tú la ves donde quiera. Te montas en un tren, en un show, en el bus y ves toda la gente pegada al teléfono. Aunque en realidad, es decir, en mi opinión se lee más todavía el libro de papel, al que nosotros somos todavía aficionados, aunque somos teenagers todavía. Es decir, lo que además hoy en día tiene lectura es el mundo digital, ¿no? Los Kindle y otras versiones de libros digitales. Pero no todo el mundo lee, porque mucho de lo que ven en las pantallas es un poco tonto probablemente. Pero bueno, déjame preguntarle a Lola Fernández Esteves su opinión sobre este tema. ¿Qué tú opinas sobre esto de las nuevas tecnologías? Si nos puedes hablar algo. Sí, hola, buenas tardes, Ismael. Gracias por tu labor cultural. Mira, pues tras 500 años del imperio en solitario del libro, ahora en la era de la tecnología, pues parece que nos muta, ¿no? Y el libro en papel va cediendo espacio a lo digital. Esto otorga a la cadena del valor del libro una nueva configuración y una exclusiva dependencia online,
El futuro quizás pues habrá menos librerías físicas, aunque mayores posibilidades de autoedición. Información sobre los hábitos del lector, bajo costo, mayor facilidad de acceder a los contenidos. Y pues sí, Ismael, de cómo las tecnologías cambian la lectura, también hay problemas desde el punto de vista cognitivo. Haría falta investigar sobre los efectos de la lectura digital y los valores que ésta puede aportar, como por ejemplo el desarrollo del pensamiento no lineal, las habilidades de búsqueda de información, la inteligencia visual, la comprensión oral, el sentido crítico, habilidad de síntesis y de asociación de ideas, etc. Así como sus inconvenientes: menor profundidad en el análisis, pérdida de concentración y desvalorización del esfuerzo. Las últimas investigaciones científicas apuntan a que leer en pantalla hace que te centres más en los detalles del texto que en su significado global. Según la Universidad de Carnegie Mellon, quienes leen en pantallas tienden a quedarse en los pequeños detalles y se pierden en los significados. Retienen lo anecdótico y concreto, pero se les escapan las ideas que informan del contenido. O sea, se reduce la capacidad de abstracción y el pensamiento profundo, lo que puede llevar al ser humano a preferir tareas cognitivas más facilonas, o una situación que puede afectar en especial pues, a generaciones nacidas en la era de Internet. También tenemos que contemplar los problemas de salud. En la Escuela Médica de Harvard encontraron que las personas que utilizan libros electrónicos con luz integrada tardan más en dormir. La luz azul, esa longitud de onda de las pantallas de LED, puede desorientar el reloj biológico e interrumpir el proceso de melatonina. Wow. Una hormona que tiene que ver con el ritmo del sueño y la calidad de vida. También el problema social. Las nuevas tecnologías tienden a aislar a las personas. Puede desaparecer el placer de ir a una librería y descubrir el libro y sus sensaciones, como el olor a papel, el contacto material humano. Según Baudrillard, un filósofo francés contemporáneo, dice con respecto a lo virtual que la consciencia engaña haciéndonos creer que es un actor de algo que no está sucediendo, ya que la autenticidad ha sido reemplazada por la copia. Un sustituto de la realidad que hace de la vida un simulacro, un holograma. Es la anulación del objeto por su reflejo. Aunque en apariencia las nuevas tecnologías producen más cosas sociales, en realidad neutralizan las relaciones sociales y lo social a profundidad. Lo preocupante, Ismael, es que lo virtual puede llegar a sumir en el olvido a la realidad. ¿Cómo puede afectar esto a la calidad literaria? Pues si leer en dispositivos tecnológicos conlleva una falta de concentración y profundidad, esto puede llevarnos en el futuro a una literatura más superficial, con un lenguaje más banal, sin imbricación en cuanto a ideas profundas. Esperemos que, al igual que ocurrió pues, con la fotografía y el cine, el libro físico nunca desaparezca del todo, y que en todo caso subsista y vaya acompañado de su copia digital sin ser sustituido. Mi esperanza es que así sea. No quisiera convertir mi vida en un simulacro. Un libro puede sobrevivir 500 años. No estoy muy segura de que el soporte digital lo haga. Por ejemplo, si viviéramos una situación de peligro, preferiría enviar un mensaje de socorro escrito en papel en el interior de una botella que en un chip. Al final, pienso que la mejor copia de seguridad que existe es un libro impreso, Ismael. Sí. O sea, me has dado una serie de hint muy interesante. Eso de la influencia al dormir, no lo conocía realmente. De la luz azul, es decir, y de la aguanta, es decir, disminuye la melatonina, que es la hormona del sueño. Son cosas que no, pero son cosas que se presentan también. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todas las librerías hispanas que había 4 o 5 grandes librerías hispanas en el este de Estados Unidos han desaparecido ya hace 5 o 6 años, prácticamente por es decir, la competencia del libro digital, la competencia de Amazon, es decir, todo ese tipo de cosas. Bueno, Amazon también publica sobre papel, ¿no? Pero bueno, es decir, lo que más se vende es el libro digital porque es más barato, $1, $2, $3.
y un libro sobre papel pues está en los 7, 8, 10 para arriba, ¿no? Pero déjame preguntarle, yo quisiera saber a Lázara, tu opinión, Lázara, sobre este tema de que ya José Ignacio ha dado su opinión y Lola Fernández pues también ha dado su opinión. Lázara, ¿nos pudiera decir algo? Sí, cómo no. Mira, yo pienso que aceptar la tecnología siempre ha resultado un reto. Incluso si se piensa en el ser humano inventando las ruedas, que evidentemente en su momento cambió el curso de la historia. El ser humano es reticente al cambio. Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información, internet, redes sociales, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial y por supuesto el libro digital, todo esto evidentemente lo que demuestra el día de hoy quedarse. Cada formato, en el caso del libro, o sea, ya sea en papel o en formato digital, cada formato responde a sus propias características y por supuesto son el resultado del desarrollo científico-técnico alcanzado por la especie humana. De ahí que resulten tan diferentes, a pesar de tener un mismo fin que es el de la lectura. Diferencias aparte, demostraciones científicas aparte, respecto a si es bueno o a si es malo, el libro digital es una herramienta poderosa que podría acercar la cultura a lugares donde no puede llegar el libro de papel. Yo diría que el libro digital es algo aún muy nuevo, que pudiera sorprender a sus detractores en cuanto una vez que se haya producido un proceso real de asimilación, donde los seres humanos seamos capaces de entender los procesos que tienen lugar en torno al libro digital y por supuesto a las nuevas tecnologías. El libro también, yo quiero decir que más que preocuparnos por quién gana este enfrentamiento entre el libro de papel y el libro digital, sería bueno que las personas comenzáramos a centrar parte de nuestra atención en el uso que le estamos haciendo, que estamos dando de la tecnología. Por ejemplo, Ismael, un niño o un adolescente en la década de los 60 o 70 del siglo pasado se iba a la mesa o a la cama con su libro favorito. Es posible que la abuela le dijera, niño, es hora de dormir, o la madre le dijera, deja eso que es hora de desayunar. Pero a la larga, esa conducta en particular iba a favorecer su bienestar y su conocimiento futuro. Hoy, sin embargo, un adolescente o un niño se va a la mesa o se va a la cama con un celular. Y lo más probable es que no esté leyendo su libro favorito, sino que esté navegando en cualquiera de las redes sociales, perdiendo literalmente el tiempo y al respecto se ha hablado mucho. Y para remarcar más esta idea, siguiendo el ejemplo de los mayores, que tampoco están conectados a un libro, sino a la burbuja que representa Facebook o cualquier otra red social. Se dice que la mayoría de las personas conectadas van a buscar información en las redes sociales o mediante los buscadores, y que ahora cualquiera puede postear o brindar información que se toma al pie de la letra sin que se verifique mucho si esa información está sustentada o no en la verdad. Yo pienso que definitivamente el libro digital podría salvar a la humanidad porque vivimos tiempos de conexión, de un tipo de conexión donde las personas aparecen atrapadas en la nube sin mirar las consecuencias. Y entonces esto lo pudiéramos revertir en una cuestión positiva. Es decir, mantente conectado en la nube, pero mantente conectado de una manera saludable. En lo personal, yo no quiero que muera el libro de papel. A mí también me encanta el olor a tinta y ciertamente disfruto más de la lectura impresa. Pero a la velocidad que se está dando el cambio, los seres humanos estamos perdiendo la perspectiva entre lo real y lo no real. La historia está siendo contada sin que se compruebe si es cierta o no. Y las nuevas generaciones ya nacen pidiendo ellos nacen y ¿dónde está mi iPhone? Es lo que nacen preguntando. O sea que desde mi punto de vista asistimos a un punto que puede marcar la inflexión al no retorno de los valores sociales, del amor hacia el otro, del amor hacia la familia. Por lo que pienso que necesitamos al libro, no importa cuál sea el formato. Muy bien, Lázara, tú también has expuesto una serie de puntos interesantes, ¿no?
Bueno, las 3 exposiciones han sido muy interesantes. Bueno, mi opinión es decir, el libro de papel, queramos o no, está en disminución, pero si analizamos, óyeme, el libro de papel nunca fue tan vendido, excepto, bueno, los Harry Potter, que eran bestseller, o por lo menos un bestseller con cierta calidad, o las, ¿cómo se llama? Estas Sombras de Grey, que era un bestseller que vendieron millones, pero que eran carentes de realidad, ¿no? Y de calidad. Entonces, o sea, si tú analizas el libro en general, vamos a llamarlo en su formato de papel, en general el libro no es algo que fuera, es decir, ampliamente leído, es decir, eran leídos generalmente los bestsellers, que eran mucho menor calidad, aunque mi opinión es que era mejor leer un bestseller que estar, es decir, bobeando, navegando en cualquier red social, en esa burbuja que obviamente que no se llega a nada. Estamos en esa disyuntiva, porque la pregunta ¿es beneficioso o no? Es decir, y las nuevas tecnologías han ayudado a la literatura o las están destruyendo. Esa es una pregunta que, es decir, mi opinión es que, bueno, la nueva tecnología está ahí, ya no pueden ir para atrás. Entonces, por otro lado tenemos que ver que no siempre, es decir, lo que es la literatura ha sido algo de masas, sino siempre ha habido una minoría y una mayoría que, bueno, iba hacia lo superficial. ¿Qué problema yo veo ahora? Es que lo superficial todavía ha crecido más, porque cuando tú te vas en un tren, en un bus, entras a cualquier sala de espera, en una clínica o en una peluquería, toda la gente está mirando su teléfono celular, ¿no? iPhone o lo que sea. Y no creo que estén leyendo en esos momentos, ¿no? Pero bueno, quisiéramos ahora que ustedes agregaran algo, todavía nos queda tiempo. Si me permites, yo puedo decir algo. Sí, óyeme, aquí esto es libre. Claro. No se cobra. Sí, realmente es que es una realidad. Las nuevas tecnologías tienen muy poco tiempo y con ellas, por supuesto, el libro digital. Y el ser humano ha aprendido la herramienta, es decir, ha aprendido el ABC del uso. Son capaces de encender una computadora, son capaces de encender y comunicarse mediante un teléfono celular. Sin embargo, como parte de ese proceso de aprendizaje, aún está en el proceso de asimilación, de entender dónde está, o sea, cómo potenciar lo bueno de esas nuevas tecnologías y cómo echar a un lado las tendencias que puedan resultar perjudiciales para el ser humano. Respecto a si la literatura se ha visto beneficiada o no por las nuevas tecnologías, bueno, desde mi experiencia, yo pienso que por una parte la respuesta es sí, pero por otra parte la respuesta pudiera ser un no. Todos ahora, de alguna manera, digamos, vamos a pensar en Amazon como un gran portal al que todos pueden acceder y de manera gratuita colocar ahí su ebook. ¿Significa esa masividad que hay calidad en lo que se le está ofreciendo al lector? O sea que ese es un punto muy interesante. Y eso forma parte igualmente del entendimiento y del uso que le damos a las nuevas tecnologías. Era lo que quería decir. José Ignacio, ¿nos puede decir algo? Naturalmente, aquí estoy. Pues resumiendo lo que opiné antes, sigo diciendo una cosa. Las nuevas tecnologías han
unido más a la gente en una comunicación, pero en una comunicación elemental. 112 personas que se comunican para cosas pequeñas. Sin embargo, el que está perdiendo terreno es la escritura verdaderamente de valor, de grandes escritores, porque las editoriales juegan a lo más sencillo, a lo más barato para ellos, y para llegar al colmo, pues lo que tú comentas en tu papel que nos comentabas, que son las novelas de teléfono, son 4 páginas para entretenerte cuando vas en el autobús o vas en el metro, porque las cosas serias ni se pueden leer en un ordenador o en un book, sino pero leerse en papel, donde puedes escribir en los márgenes, subrayar, meter lápices de colores, que es como yo he trabajado toda mi vida. Creo que más no tendría que añadir. Sí, es decir, vemos la nueva tecnología en sus ventajas y sus desventajas, que es la superficialidad. Y en mi opinión personal, tú sabes que prácticamente a través de lo hoy en día de las ventas de libro digital o ebook, realmente yo he vendido un montón, algo que no pasaba con el papel. Te estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Pero obviamente, es decir, el montón no son tantos, pero son mucho más de lo que se vendía sobre papel. Es decir, claro, hay una inmensa mayoría de gente que antes a lo mejor estaban jugando béisbol o fútbol, o estaban, es decir, haciendo cualquier otra actividad y ahora están en un teléfono mirando boberías, probablemente. Y Lola, estás por ahí todavía, ¿no? Sí. Hola. Si nos puedes agregar algo más de este tema que estamos hablando, que es muy complicado, como tú verás, sí, porque tiene sus ventajas, la nueva tecnología. Yo creo que sí que ha influenciado. Hay gente que sí lee más desde el mundo, desde el punto de vista digital, porque es más barato, es mucho más barato, sí, ¿no? Hay un elemento económico. De que la tecnología, es decir, traiga más lectores nuevos, bueno, mi opinión personal es que no lo creo. Ojalá fuera así, pero no. Están los lectores de siempre, lo que hubieran sido también lectores de libros, pero sobre papel, pero ahora lo hacen en digital. O sea, esa es que es una minoría, siempre ha sido una minoría, y es así, señores, desde tiempos de Homero, recordémoslos. Pero agrégame algo más, Lola. Sí, Ismael, el hecho de que se lea más es una buena noticia ya de por sí. Lo que pasa es que en mi opinión, pierde valor a leer en una tablet o en un ebook. ¿No crees que pierde valor el trabajo? Luego, tienes una dependencia online, tienes una dependencia energética. Estás leyendo un capítulo en mitad de la montaña o en la playa, se te acaba la batería y adiós muy buena. Adiós muy buena. Y luego, para mí existe algo esquizofrénico a la hora de coger un ebook y no ver el volumen, no tocarlo. La madera tiene un ADN más parecido a la nuestra que cualquier plástico. Entonces hay una transmisión energética a la hora de leer un libro. Parece más amigable. Pero es lo que decimos, si estamos en la época informática, pues ahí está. Y luego, pues tienes razón en esto, la superficie es más banal. Está comprobado científicamente que las ideas profundas se pierden. Parece que... Bueno, es que recuerda, esa es mi opinión, señores, la literatura seria, lo que le llamamos literatura seria, siempre estaba alejada de lo que era la literatura de masas, esa literatura representada por, bueno, Corín Tellado, las novelitas de western, de oeste, etcétera. Siempre había unos lectores pero bueno, desde un punto de vista yo creo que por lo menos eran lectores. Hoy en día ese es el punto de vista mío. Aquellos eran lectores, aunque fueran literatura de masa, porque hoy en día
Bueno, Corín Tellado a lo mejor podían saltar algo más serio o podían saltar, es decir, aquellos, yo leía desde chiquito también, se vendía en todas partes, que era muy barata, yo lo he dicho en otras partes, las novelitas de vaqueros, ¿no? Porque claro, había menos televisión también, había menos, otros menos entretenimiento, era literatura de entretenimiento. Entonces, y la literatura siempre ha tenido, es decir, dos caras, ¿no? La literatura más seria y la literatura de entretenimiento, ¿no? Entonces, lo que hoy, claro, vemos es que yo creo que mucha gente que iba y que hacía sus entretenimientos en otras partes ahora lo hacen a través de un teléfono y se pierden de la realidad, se pierde el contacto humano, ¿no? Y entonces con todos esos detalles que has dado tú, has dado Lázara y las opiniones de José Ignacio también, es decir, se pierde, es decir, el contacto humano. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, esa es una pregunta que es un poco más difícil de contestar, ¿no? Yo espero que vayamos hacia algo mejor. ¿Seguro? No estoy seguro. No sé si alguno de ustedes pueda decirme que está seguro de que vamos a ir mejorando. No sé. Quiero su opinión antes de terminar ya. Yo creo que, Ismael, imagínate ver el cuadro de Velázquez en una pantalla y verlo en el museo. No tiene nada que ver, necesitamos las 3 dimensiones. Sí que puede. Sí. Dime. Sí, dime. Sí que puede sustituir en un momento dado, como tú dices, una literatura un poquito más superficial, de entretenimiento, pero no una literatura que te haga disfrutar de la vida, que necesitamos tocarla, necesitamos leerla. Yo creo que en el futuro los buenos libros seguirán siendo también en papel. ¿Y José Ignacio? Sí, yo mi opinión es que yo, mientras utilizaba el papel, he vendido muchas cantidades de libros importantes, de Egipto, de ciencia ficción, de muchos temas. Desde que tengo libros en Amazon, lo que se vende es una verdadera nimiedad, ¿eh? No sé si es porque se vende poco o porque lo que te mandan es muy poco, pero no tienes la sensación que tenías antes cuando escribías un libro y sabía que te iba a responder. Es lo que puedo decir como última opinión. Bueno, tú sabes que también, es decir, antes la gente, es decir, iba más, había librerías, había ese momento que tú entrabas a la librería, recorrías, mirabas los libros, los tocabas, mirabas cuántas páginas tenían así de un solo tiro, si era grueso o no, si tenían, es decir, tenían ilustraciones. Eso ha desaparecido. Cada día quedan menos librerías. Te dije, aquí en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos, desaparecieron, habían como 4 librerías grandísimas, 2 en New York, 2 aquí en el sur de la Florida, grandes, eran librerías de primera categoría, pero esas desaparecieron, producto precisamente de la influencia digital, es decir, que la gente iba a cuestiones que eran más baratas, y ese es un punto, ¿no? Económicamente, desde el punto de vista económico, es mucho más barato leer eso. Aunque siempre ha habido gente que ha ido hacia la literatura de entretenimiento y la literatura seria siempre ha sido menor. Ha habido sus bestsellers, ha habido quien vende más que otros, pero siempre ha sido menos ventas, y eso ha sido así en toda la historia, esa es mi opinión, ¿no? Y Lázara, ¿qué me puedes decir sobre eso? Bueno, mira, yo me siento optimista. Todo que de ocasiones se comporta, vamos a decir que de forma ingenua. Yo pienso que el especie humana es muy inteligente y mi voto es optimista. Yo pienso que sí, que como parte de este proceso, el ser humano va a ser capaz de dejar lo negativo, de entender y de asimilar los procesos y de sacar provecho de las nuevas tecnologías, que evidentemente, como dije en mi exposición, llegaron para quedarse. Bueno, de que llegaron para quedarse es algo, yo creo que es indiscutible, ¿no?
de que el ser humano es inteligente. Dicen que el único animal que tropiezan con la misma piedra es el ser humano, y no solo eso tropieza una vez, sino que tropieza varias veces con la misma piedra. Bueno, lo podemos ver en las dictaduras populistas y infinidad de pruebas que hay sobre que, o sea, el ser humano como grupo muchas veces hace grandes equivocaciones, ¿no? Yo espero, y creo que aquí lo que estamos aquí esperamos que, es decir, se definan más, porque estamos en un momento de cambio, ¿no? Y como estamos en un momento de cambio, no es difícil definir. Pero bueno, a través de la historia humana todavía estamos vivos, a pesar de toda la infinidad de guerras que ha habido, a pesar de que siguen saliendo locos por todas partes con misiles, es decir, bombas de hidrógeno, o sea, que a pesar de todo el desarrollo desarrollo tecnológico, sigue habiendo, es decir, locos, y ha sido, o sea, lamentablemente es así, ¿no? En fin, ya estamos llegando al final. Si me quieren algunos decir un minuto o dos de conclusión, alguno de ustedes. Sí, pues conclusión. Yo quiero un minuto. Ismael, que solo hablamos de dinero. Parece ser que sigue habiendo gente que quiere leer. Lo único que hablamos es siempre de dinero. Por lo tanto, quizás el libro debería empezar a ajustarse o usar materiales reciclados, no sé qué decirte, pero abaratar su precio. Sí, no sé, es decir, si eso se pudiera ser real, porque bueno, el libro digital es muchísimo más barato, ese es uno de los elementos económicos. Y José Ignacio, antes de terminar, si nos puedes hablar algo. Sí, te había pedido un minuto, yo te lo doy. Has estado hablando sobre la inteligencia, el comportamiento de la especie humana. Yo, después de 50 años de cirujano en el mayor hospital de España y demás, tengo una intuición muy nefasta sobre el humano. Para mí, el 80% de los humanos son tontos y además malos. Cualquier perro es más inteligente y más fiel que un humano. Y un perro o un gato, hasta un borrego. Fíjate lo que te digo, con respecto a la estulticia y la maldad que tiene el humano. Sí, lamentablemente es una exposición que es cierta. ¿Tú comprendes? Y eso lo vemos ya, es decir, lo que yo decía antes, que ese ser humano vuelve a tropezar con lo mismo que ha pasado a través de toda tu historia en diferentes ámbitos. Pero lamentablemente, señores, nos podemos pasar horas y horas hablando de este tema, pero hemos llegado ya al final de nuestro programa de creatividad internacional sobre este tema, la influencia de la nueva tecnología en literatura. Le agradezco mucho a José Ignacio Velasco de Montes, es un escritor prolífico, talentoso y además un tremendo cirujano. Y le agradezco a Lázara Ávila, una escritora también muy trascendente, es decir, con su Llorar no cuesta, es un libro muy impresionante. Y a Lola Fernández Esteves, que es también otra escritora española muy talentosa. Muchas gracias a todos ustedes, señores y señoras, y nos vemos, esperamos seguir en cualquier otro momento hablando sobre estos temas. Bye bye a todos.